Muy buenas a tothom. Bueno, pues como hemos visto estos días en clase, hemos encontrado que hay dos tipos de etiquetas en HTML que sirven para dar formato al texto y por tanto para colocar las cosas o cambiarlas un poquito de aspecto cuando estas cosas son texto. Me voy a centrar en este vídeo en los dos tipos de familias de etiquetas de este tipo que hay, que son las etiquetas de bloque y las etiquetas de línea. Y para poder hacerlo, lo primero que voy a hacer es explicar la diferencia entre lo que es un bloque y lo que es una línea cuando estamos hablando de HTML y de cómo los renderizadores de los navegadores representan un código de tipo bloque o de tipo línea. Para ello me voy a ayudar de un truco que utilizamos muchísimo en el sector de las páginas web, que es los generadores de Lorem Ipsum. Voy a por ello, pulso Lorem Ipsum Generator en la búsqueda del Google, me acerco aquí al segundo resultado que me habla de un generador Lorem Ipsum y esto me permitirá disponer de muchísimo texto ordenado por párrafos que me ayudará a distinguir lo que es un bloque de lo que es una línea. Entonces lo que voy a hacer es que voy a copiar dos párrafos en latín y los voy a pegar en un documento HTML que he llamado bloques y líneas. Este documento HTML ahora mismo no tiene la forma o digamos la estructura que yo estoy enseñando estos días en clase de cómo debe estructurarse un documento HTML para ser válido. Pero para entender cómo funcionan los bloques y las líneas no será necesario. Ahora lo veremos. Tengo aquí una pestaña que se llama bloques y líneas y esta pestaña lo que está haciendo es que me está mostrando a través de Google Chrome aquello que yo estoy editando en el editor Brackets. Todo ello gracias a la magia de la vista previa que se activa con este botón. Cuando guardo lo que estoy editando, automáticamente me aparece renderizado en el navegador. Y ahora vamos a lo que vamos. ¿Qué es una línea para un navegador? Pues muy sencillo. Para un navegador, una línea es cualquier cosa que va desde el lado izquierdo hacia el lado derecho de la ventana del navegador. Lo muestro con el ratón. Cualquier cosa que va desde este extremo donde hay la letra L hasta este otro extremo más allá de Tempus. Caray, ¿esto es una línea? Un poco raro, ¿no? Sí, un poco raro. Veamos. Para un navegador, el espacio que hay entre el lado izquierdo y el lado derecho puede ser rellenado con texto, como es este caso. Y en caso de que el texto no quepa, lo que hace el navegador es que lo agrupa. Hace lo que se llama en inglés wrap. Fijémonos cómo sucede. Lo hace por defecto como lo haría un editor de texto cuando le proponemos de alinear a la izquierda. Por lo tanto, cuanto más grande sea el navegador, más texto cabrá en la primera línea y así sucesivamente con el resto de líneas de texto. Pero parece ser que para el navegador todo el texto pertenece como a una especie de misma línea. Es decir, si yo tuviera la posibilidad de ensanchar el navegador todo lo que quisiera, única y exclusivamente tendría la primera línea y tendría todas las palabras que hay desde Lorum hasta Enim. Esto es el concepto de línea de un navegador. Las líneas, como acabamos de ver, se cortan y se agrupan continuando justo debajo cuando el ancho del navegador no es suficiente. Pasamos ahora a ver la diferencia entre una línea y un bloque. Pues bien, si más o menos hemos entendido el concepto de línea,
Para los navegadores o para la renderización del HTML, que sabemos que ocurre en los navegadores, el concepto de bloque es todo aquel grupo de líneas que siempre se separará de otro grupo de líneas. Y dices, ¿cómo puede ser que en una definición se utilice el mismo término? Ahora lo vemos. Supongamos que voy a utilizar la etiqueta P, que sabemos que lo que hace es introducir un cambio de párrafo y lo notifica al renderizador, y el efecto visual que esto producirá al guardar el archivo, que es lo que voy a hacer ahora, es que va a separar visualmente lo que era la línea de lorem ipsum hasta enim en dos partes. Por lo tanto, tendremos dos líneas, porque la división la realizará introduciendo una línea en blanco que las separe. Fijémonos, tenemos exactamente lo mismo que teníamos al principio, pero con una separación. Por lo tanto, lo que tenemos ahora son dos líneas que se contraen, pero siempre están separadas la una de la otra. Y si yo pudiera alargar el navegador tanto como quisiera, seguiría teniendo dos líneas. Voy a intentar estirarlo mucho, mucho. Hasta luego, Lucas. Mucho, 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 mucho. A ver si van a caber las líneas. Y ahora lo que voy a hacer es empequeñecer el texto para que ocupen menos las letras. Y hago el texto pequeño, 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 pero fijémonos, continúa habiendo dos líneas. Y por más pequeñas que las haga, no se volverán a unir en una sola nunca más. Por lo tanto, lo que acabo de conseguir con la etiqueta P, a ver que vuelvo con todos ustedes, lo que acabo de conseguir con la letra P es crear dos líneas que van separadas. Esto sería el concepto de bloque. Cualquier, digamos, etiqueta que separa los espacios de líneas que ocurren cuando renderizamos. Ahora me estoy liando un poquito. Vamos a poner otro ejemplo para ver cómo esto ocurre. Veamos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una etiqueta de bloque y una etiqueta de línea? Las etiquetas de línea, cuando se introducen, como por ejemplo podría ser la etiqueta I, cuando se introducen en medio de texto, no separan lo que les precede de lo que viene después. Y ahora veremos que cuando guarde el archivo, se vuelven a unir lo que eran dos bloques separados en un único bloque. Por lo tanto, podemos ver ya que hay etiquetas que sencillamente separan y hay otras que no separan absolutamente nada. ¿Para cuándo y dónde están pensadas las etiquetas que no son de bloque, las que llamamos etiquetas de línea? Pues están pensadas para ser utilizadas dentro de bloques. Por lo tanto, si yo quisiera separar visualmente lo que eran los párrafos originales de lorem ipsum, podría utilizar una etiqueta de bloque, como es la etiqueta P, para identificarle al renderizador que esta primera parte debería ser un bloque de texto, lo que los mortales llamamos un párrafo, y aquí le voy a indicar de nuevo con otra etiqueta P. Y aquello que yo quiera modificar visualmente dentro de un bloque, es decir, entre la etiqueta de apertura de P y la etiqueta de cierre, lo podré hacer con etiquetas en línea. Por ejemplo, puedo utilizar la etiqueta I para visualmente colocar en ladeado o en cursiva los dos términos lorem ipsum, o la etiqueta B para decorar o para formatear dolor. O podría incluso hacer combinaciones. Podría ser gracioso
o ser original más bien, separar dos párrafos dentro de lo que era el primer párrafo original y tener en este caso un párrafo separado del lorem ipsum, aunque en realidad estarían dentro del primer bloque. Lo que sí es cierto es que por el hecho de estar aquí dentro de la primera P, este párrafo de aquí siempre estará separado de este otro párrafo de aquí, haga lo que haga. Si le cambio la P por una etiqueta de línea como la B, continuará estando separado del bloque que viene a continuación gracias al efecto de las etiquetas de bloque que separan líneas. ¿Qué otras etiquetas de bloque están a nuestro alcance? Pues hay etiquetas de bloque que permiten modificar lo que sería el aspecto del texto, no solo separarlo y ya está. La etiqueta P nos permite separarlo, pero hay otras etiquetas como la etiqueta H1, que también tiene una versión más empequeñecida que es H2, y hay otra más empequeñecida que es la 3, y así hasta la número 6, que también crea un bloque. Ahora, si os fijáis, al guardar, sigue manteniéndose la separación. De hecho, podría quitar lo que es el primer bloque original y vería como inceptos etiam eleifen continuaría estando apartado y separado de lo que sería la primera línea. Por lo tanto, aquí tendría dos líneas, lo que se conoce como un bloque. Hay algunas etiquetas de bloque que permiten tener otras etiquetas dentro, aunque eso no se considera una buena práctica o una práctica recomendable. Lo que es recomendable es, dentro de las etiquetas de bloque, utilizar etiquetas en línea que no generan separaciones y ya está. Y siempre en este sentido, la de bloque la debemos imaginar como una etiqueta contenedora y la etiqueta en línea como una etiqueta que puede estar contenida dentro de una etiqueta en bloque, pero no de manera obligatoria. También podríamos pensar que hay etiquetas en línea que podemos utilizar porque la práctica nos permitirá experimentar con ello, que admitirán dentro de sí, como voy a hacer ahora, etiquetas de bloque. Pero lo cierto es que si lo que queremos decorar siempre es contenido o datos, no tiene mucho sentido utilizar un orden que aparentemente y en la práctica también es antinatural. Por lo tanto, lo que sean etiquetas en línea, como es el caso de Strong, que ahora lo voy a mostrar contra la etiqueta H4, que genera también una decoración de tipo negrita, voy a quitar la etiqueta B para que se vea el contraste de texto, pues como decía, lo que no es una buena práctica es alterar el orden natural. Si H4 es una etiqueta de bloque porque genera una separación, lo que debo hacer es, sabiendo que Strong no genera ninguna separación, y de hecho la puedo probar en una línea simple, la puedo probar aquí, apertura y cierre, y si dolor no se separa del lorem ipsum, es que no es de bloque. Y ese es el caso. Lo único que he conseguido es que dolor, perdón, ahora ya está bien, pase a ser negrita, pero no que se separe. Eso me permite saber ya anticipadamente que Strong no es una etiqueta de bloque, sino una etiqueta de línea. Pues lo que decía, si Strong es una etiqueta de línea y H4 es de bloque, la buena práctica es colocar la de línea siempre dentro de la de bloque. Por lo tanto, esto que estoy haciendo ahora tiene mucho más sentido que lo que estaba haciendo antes. Además, puedo acompañarme de indentación para que visualmente quede todo más claro. También se aconseja, y con esto termino, que aquellas etiquetas que sean en línea, cuando uno ya ha terminado de editar el texto y el resultado que ha obtenido es el que desearía, se encuentren entonces en la misma línea que el valor. Las etiquetas
en línea van también en línea, en la misma línea, en este caso la número 7, que aquel texto que formatean, mientras que las etiquetas de bloque quedará a nuestra elección si las queremos poner en líneas separadas al valor que estén modificando. Pues eso es todo, espero haberos ayudado un poquito y que sepáis que aquí abajo tendréis unos cuantos enlaces para consultar. ¡Chao!